El tema que ahora nos parece a Leo y a mí más urgente, más de cerca, es el tema de la amenaza criminal en contra de la Ciudad de México, a través de comerciantes, como acaba de decir Guillermo Casal de Procéntrico, y otros, a través de vecinos, a través de ciudadanos. Guillermo Casal por lo menos tuvo el valor de decirlo públicamente. Lo ha reiterado la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Turismo también con insistencia, sin embargo no con el liderazgo suficiente como el que tiene Guillermo Casal, quien ha vivido en ese mar de irregularidades delincuenciales los últimos 30 o 40 años de su vida como comerciante en el centro histórico. Es un tema muy serio en donde, bueno, pues la gente tiene miedo, Leo. La gente tiene miedo, sí, la claro. Gente agraviada por el delito tiene miedo de denunciar. Por otro lado, es mucho peor sí. La actitud de negación de la realidad por parte de las autoridades. ¿Tú cómo estás visualizando todo esto que se agrava? Sí. Por supuesto, por los hechos que encienden los focos rojos, las amenazas contra periodistas sí. del calibre de Héctor de Mauleón, quien se ha atrevido a denunciar, no de ahora, de años para acá, esas irregularidades con esta asamblea de barrios que sí. se ha apoderado del crimen en la Condesa y demás, ya ha recibido incluso amenazas de muerte. Así es, Pepe, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, hay que recordarle a la gente que el tema de la violencia en México comenzó en 2007 con el presidente Felipe Calderón, cuando le declaró la guerra al crimen organizado, y ahí se destapó una violencia brutal, que llegó a un pico en 2011, luego bajó hasta el 2014 y desde entonces ha vuelto otra vez a crecer. Pero esto ha pasado en otros estados, o pasaba en otros estados de la República. Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, sí, Michoacán, así es. Veracruz, y Guanajuato. El sexenio pasado se presumió mucho que mientras ocurría esta guerra y estas historias terribles del crimen organizado y enfrentamientos y asesinatos y etcétera, la Ciudad de México había quedado una especie de como blindada de esa realidad, como que aquí no ocurrían esas cosas. De hecho, pues en gran parte Miguel Ángel Mancera fue candidato del PRD a la jefatura de gobierno y eventualmente jefe de gobierno en una votación histórica, porque él había sido el procurador de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, y la idea era que pues él tenía mucha experiencia en el área de seguridad y pues la Ciudad de México iba a continuar en esta pues situación diferente al de otros estados de la República donde no llegaban estas historias. Bueno, el tema, Pepe, es que yo creo que lo que estamos viendo y lo que fue muy evidente en estos últimos días con la historia de Tláhuac es que nos estamos dando cuenta que los chilangos también somos mexicanos. Es decir, que los chilangos también ya llegó a esta Ciudad de México ese tipo de historias. ¿Y por qué lo digo? Padecemos las mismas enfermedades que Tamaulipas y que otros en diferente grado. No, totalmente. A ver, te lo digo porque lo pienso así. Primero, el operativo de la Marina, de la Armada Marina de México, pues yo recuerde, no recuerdo un operativo en la Ciudad de México, ni del Ejército, ni de la Marina, de esas dimensiones, pues que nuestros amigos precisamente de Sinaloa o de Tamaulipas, pues han de decir, oye, pues aquí son de a diario, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no habíamos tenido un operativo así, con esas características, pues ahora lo vimos con el abatimiento del famoso El Ojos, ¿no? Líder del cártel de Tláhuac, que ya había extendido, digamos, su brazo operativo a 7 delegaciones del Distrito Federal, de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México. Segundo, otra cosa que no veíamos, pero sí veíamos en los estados, la amenaza, el amedrentamiento a los periodistas que se dedican a reportar este tipo de historias. El tema del cártel de Tláhuac ya lo venía tratando desde hace mucho tiempo, Pepe, Héctor de Mauleón en las páginas del Universal, tu colega, mi colega también,
pero él está en el Universal, Uh-huh. en su columna tan leída del periódico El Universal, en donde pues dio todos los detalles de qué estaba pasando con el cártel de Lojos o de Tláhuac. Y lo que nos está informando Héctor de Mauleón en estos días es que también lo están amenazando, pues como amenazaban a todos esos periodistas en Veracruz, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Nuevo León, pero ahora tocó a un periodista aquí en la Ciudad de México. Insisto, esas historias no las veíamos, ya las estamos viendo. Tercero, la actuación de las autoridades, Pepe, el tema del señor Rigoberto Salgado, que es el delegado de Tláhuac. ¿Qué pasó con Rigoberto Salgado? Pues que dice que él no estaba enterado de lo que pasaba con el Ojos en su demarcación. No tenía ojos para ver al Ojos. Pues él era el invidente y el otro era el Ojos, más bien, ¿no? Uno estaba ciego y otro era el Ojos. Pues está muy raro, Pepe, porque entiendo que era un secreto a voces en la delegación Tláhuac de la operación tan extendida de este personaje el Ojos, con su vinculación con las mototaxis que existen ahí en Tláhuac, por lo que he leído, por el cobro del derecho de piso que hacía a los transportistas públicos, a las peceras, etcétera. Pues el único que no se enteraba era el señor delegado. Vaya, ni leía Héctor de Mauleón, al parecer, ¿no? Porque yo creo que pues, por lo menos debió de haber leído hace algunas semanas a Héctor de Mauleón y enterarse que estaba pasando esto en su delegación. Desde luego que no, desde luego que yo no le creo al señor Salgado, a quien yo no conozco, sino simplemente lo que creo es, como pasa en otros estados de la República, que el señor Salgado está metido hasta el cuello, ¿no? Es decir, que sabía, y que no solamente sabía, sino que estaba metido. Mañana va a comparecer ante la Asamblea Legislativa. Pues sí. Y le van a hacer cuestionamientos muy serios en dos sentidos. Sí. Uno, ¿quién aportó recursos y dinero para su campaña política por parte de Morena para llegar al gobierno de la delegación? Sí. ¿Y a cambio de qué? Claro. Es decir, ¿qué cargos o qué contratos? Porque según se ha divulgado, ha habido constancias de privilegios para personas o empresas que aportaron para la campaña. Lo he leído. Y que ahora tienen trabajo y tienen ingresos. Bueno, pero más preocupante aún me parece la noticia que sacó el Universal ayer, de que 5 personas vinculadas con el Ojos están en la nómina de la delegación. Están en la nómina de la delegación. Entonces ya ahí empiezas a ver ciertos vínculos que trascienden al delegado ahora que no tiene memoria o que no tiene vista para ver lo que estaba pasando. Es invidente, dices tú bien. Es invidente, ¿no? Uno era el Ojos y el otro era el ciego. Pues ni modo, así parece ser. No, yo lo que creo es que estamos viendo un caso que todo indica que de colusión entre las autoridades gubernamentales y la mafia que lleva a cabo todo tipo de negocios ilícitos. Y finalmente, otra cosa a la que están acostumbrados los ciudadanos de todos esos estados donde hay la violencia relacionada con los crímenes, con los carteles del crimen organizado, es el típico caso de que todos están echando la bolita, que si el gobierno federal es el que debió de haber intervenido porque era tema de narcotráfico, no, que si era el de la Ciudad de México porque la Ciudad de México tiene el control de la policía y tiene que intervenir en casos de narcomenudeo. No, que en realidad el jefe era la delegación la que tenía que informar de lo que estaba pasando en esa demarcación. En fin, ¿quién fue el responsable al final del día del crecimiento del Ojos y del cártel de Tláhuac, que como te digo ya estaba extendido incluso en la ciudad universitaria, ¿no? Ahora, solamente hay que estar ciego para no darnos cuenta y no poder leer entre líneas que también abajo de todo esto, por encima del crimen, el peligro que eso significa, las amenazas a informadores y demás, está la lucha por el proceso electoral de 2018 entre Miguel Ángel Mancera y Andrés Manuel López Obrador de Morena. A eso se reduce finalmente el conflicto político. Y por te diría entre el PRD y Morena por la capital. Por la capital, claro. O sea, por la Ciudad de México. Claro. Por eso mañana, cuando la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México llame a cuentas, siente en el banquillo
a Rigoberto Salgado, el delegado de Morena en Tláhuac, sí, habrá perredistas que tienen mucha presencia, ya no la mayoría absoluta, pero sí, tienen bastante fuerza junto con Morena, sí, y se va a armar la de Dios es Cristo, para pedir la cabeza de Rigoberto Salgado. Porque dice, por ejemplo, Mauricio Toledo, que va a solicitar finísima persona, el presidente de la mesa directiva, que va a solicitar la remoción inmediata del jefe delegacional, toda vez que la Asamblea Legislativa cuenta con los elementos suficientes para que se inicie una averiguación en su contra por los hechos del 20 de julio. Desde luego, mira, yo creo que va a salir chispas de esa reunión, es una reunión política, pero yo regreso a mi argumento. ¿Qué te dice toda esta historia de Tláhuac? Pues que están pasando cosas que en otros estados, y a los amigos que nos están escuchando en Veracruz, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Chihuahua, en Guerrero, en Michoacán, pues van a decir, finalmente ya se dieron cuenta los chilangos, que también son mexicanos y que también ya les llegó por ahí este tipo de historias. Es, desde luego, muy triste para nosotros los chilangos que vivimos aquí, darnos cuenta que efectivamente esa percepción que teníamos de que aquí las cosas eran diferentes, pues o era una ficción o se acabó esa realidad. Lo que también parece muy, muy triste, yo te diría que hasta patético, es la reacción de las autoridades gubernamentales queriendo negar pues lo que es evidente, es decir, al ciego del señor Rigoberto Salgado, pues también parece ser que hay otros que quieren seguir por ese camino de la invidencia y no ver lo que es obvio, que es que sí hay presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, y que pues cuando se reconoce eso es cuando se empieza, un problema se empieza a solucionar, Pepe, cuando se reconoce que hay ese problema. Si tú no reconoces que hay ese problema, no hay manera de solucionarlo, Pepe. Gracias, querido Leo. Gracias, Leo. Pepe. Aprovecho para... la columna de Héctor de Mauleón se llama En Tercera Persona. Sí, claro. En tercera persona. Sí. Se la recomiendo hoy y los días pasados. Échale un vistazo al pasado también. Y hay otra columna interesante, otra colaboración interesante hoy de Federico Reyes Heroles. Buenísima. Que se llama Quesadilla Style. Buenísima. En donde Federico, a quien le enviamos respeto y afecto como siempre, hace una descripción de cómo se da un encuentro entre empresarios y Andrés Manuel López Obrador. Sí, y les cocina quesadillas. Les cocina quesadillas con sus manos de él mismo. Sí. Les hace quesadillas y en realidad lo que está haciendo es echándolos al comal, porque dice son timoratos. Con tal de conservar sus prebendas y privilegios, los empresarios son capaces de venderse al que triunfe, al mejor postor, y ponerle billetes. Está muy fuerte. Muy buena. Y además contada de una manera anecdótica, fantástica. Se los recomiendo. En Excelsior está esa columna. Así es. Felicidades a Federico, saludos, y la verdad es que es una gran recomendación la que tú haces de esta editorial del día de hoy de Federico. Gracias, Leo Zuckerman. Gracias, Pepe.